Estamos en Arroyo y Carlos Pellegrini. Ha pasado el mediodía, estalló una bomba en la embajada de Israel, las imágenes. Una destrucción total. ¡Andate que vas a... Los servicios de inteligencia fallaron. El crimen de la embajada de Israel está impune. Buenos días para todos. En el día de hoy, en Por las Ramas, vamos a estar repasando lo que sucedió hace 31 años y se trata del atentado a la Embajada de Israel, uno de los hechos más polémicos del país, y para eso los tengo a mis compañeros, Ezequiel Pérez y Nahuel de Grosso. Vamos a estar debatiendo todo lo que sucedió en ese día y repasar en detalle qué fue lo que pasó. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, muy buenos días Ramiro, muy buenos días Nahuel. Bueno, así es, fue una causa que tuvo bastante repercusión en lo que fue Buenos Aires y todos sus alrededores. En 1992 se originó este suceso, que tuvo su máximo tribunal, consideró probado el ataque terrorista cometido hace 31 años, y la gran repercusión que hasta el momento se habla, luego de que pasó estos 31 años, es que todavía no tienen ni detenidos y no hay ningún movimiento en lo que es la causa en general. Sí, una causa que estuvo a cargo de la Corte Suprema porque involucra a un Estado extranjero y a su vez la inoperancia que marcó a toda la situación dio de cierta manera paso a lo que fue el atentado a la AMIA 2 años después y muchísimos otros hechos de inseguridad que marcaron a la República Argentina, como va a estar repasando también Ramiro más adelante. Bueno, lo que fue la causa en sí, en diciembre de 1999, tuvo un giro bastante absurdo de lo que fue la Corte Suprema, que dictaminó que el atentado fue organizado y llevado adelante por un grupo terrorista denominado Yihad Islámica, brazo armado de Hezbollah. El máximo tribunal mantiene abierto con el objetivo de encontrar y enjuiciar a los culpables. Lo que se dictamina de esta causa, más de lo que fue este atentado, es que hasta el día de hoy no hay ningún culpable, ningún detenido, y es lo que se habla, por qué se tuvo que esperar tantos años para seguir dando tanta repercusión al caso. Es lo que se cree, que tendría que haber algún culpable y alguien que tenga que pagar por este suceso que terminó con la vida de 22 personas. Claro, tal cual, como también había pasado un par de años después en el atentado de la AMIA. Se ve que es algo que no es la primera vez que pasó, si bien sí fue en el caso de la Embajada de Israel, pero ¿qué más tenés para contarnos? Este atentado se lo relaciona también, justamente como vos decís, con la AMIA, que fue también un atentado muy similar. Fue un 18 de julio de 1994, también en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas. Y en la actualidad, se encontraba en la Embajada de Israel, ha sido preservado un sitio en la memoria. Cada 17 de marzo a las 15 horas, se hace un minuto de silencio por todas las víctimas que, fallecieron. Y también la embajada esto pasó en un 10º piso en la Torre de Buenos Aires, en Avenida de Mayo. Sí, y como marcabas, ¿no?, el hecho de los decesos en este caso, se habló durante muchísimos años que eran 29 las víctimas, después en 1999 se confirma que fueron 22, algo por lo que se criticó muchísimo al gobierno de Carlos Saúl Menem en ese momento, gobierno político muy polémico como conocemos todos, que en su momento salió, vamos a escuchar también de sus propias palabras, que prometió juzgar a los culpables y finalmente, como bien marcabas vos, no hay ningún responsable hasta el momento, incluso 31 años después. Me comprometo nuevamente a no dejar impune este atentado. Me comprometo a que todo el peso de la ley caiga implacable sobre los verdaderos culpables. Estamos acorralando a esas facciones irracionales que apelan al terror como medio político. Pasó mucho tiempo y la verdad que es algo que se tendría que ver en la justicia argentina. Como siempre decimos, que es muy lenta y nunca se llegó a un cierto acuerdo. Es más, mismo cuando en 2015, cuando Cristina Fernández de Kirchner asumió como presidenta, este giro de la causa dio un golpe bastante como que fue algo imprevisto, porque Argentina en ese momento no estaba muy bien y Cristina habló sobre este suceso que pasó en la causa y aparentemente la Corte ya estaba por cerrada este movimiento y ahora se volvió a hablar del tema. Sí, también esto nos habla un poco de lo que es la historia de Argentina. Siempre está un poco ensuciada, nunca está
está claro del todo lo que sucedió. Siempre aparecen nuevas hipótesis, como charlábamos antes, y siempre quedan una incertidumbre. Claro, y ese año 2015 que bien marcabas vos es cuando salen también las 2 órdenes de captura internacional a cargo de la Interpol por 2 de las personas que eran apuntadas por el hecho, que finalmente siguen sin acudir a la justicia. Así es, bueno, y también hay mucha gente que estuvo cerca de sus alrededores, en trenes o en distintas partes de Buenos Aires, Retiro. Muchísima gente mayor también. También escucharon un fuerte estallido, que no es que fue algo que fue pequeño el estallido, fue bastante grande y bueno, a pesar de que hubo bastantes atentados terroristas, dentro de todo no fue el que se llevó más víctimas. Dentro de todo fue un número bajo, se lo podría llegar a decir, porque fueron 22 y bueno, también se decía que en su momento podían ser 29, como bien dijo Nahuel, y bueno, siempre la justicia actuando tarde, lo que sería este caso. Claro, también quiero recalcar lo que había dicho Nahuel sobre ese pacto memorándum que se hizo en esa época, que finalmente fue un pacto fallido debido a que en Irán no extradita a sus ciudadanos para que finalmente declaren en Buenos Aires, cosa que no pasó porque la ley no prevé el juicio en ausencia. Exactamente, ¿no? Y ya que hablabas de Irán, podemos pasar a lo que eran en ese momento las 2 hipótesis principales de quiénes podían ser los responsables de este hecho. En primer lugar, ya se marcaba, como bien decía Ezequiel, al Hezbollah, por lo que había sido el asesinato de su máximo líder un mes antes, nada más, del atentado que hubo en la Embajada de Israel de Argentina, principalmente porque estos países, cuando buscan hacer este tipo de movimientos o ataques, lo hacen en otros países, no lo hacen de forma directa. Por otra parte, a quien se marcó en algún momento era Siria, por la presencia de algunos hombres que estaban vinculados a sus Fuerzas Armadas en la República Argentina y que, como ya mencionábamos anteriormente, el presidente en ese momento tenía distintos acuerdos con estos países, más que nada en cuanto a la generación de armas nucleares. Hizo muchísimas promesas que después no pudo cumplir y se hablaba de una posible represalia en cuanto a eso, por lo cual también fue muy criticado del gobierno y es algo que se vuelve una constante de ahí en adelante. Sí, además también previamente, los años posteriores, con el gobierno de Cristina Kirchner también había sido un tratado, había sido conseguido por la presidenta, un tratado que fuera aprobado por el Congreso Nacional, y de ahí deriva la denuncia que había hecho en su momento el fiscal Alberto Nisman, que luego vamos a estar repasando todo lo que sucedió con respecto a ello. Exactamente, y hablando un poco más sobre el caso, hablamos de que todo esto se generó a partir de una camioneta Ford F100, a partir más o menos de las 14:45, cuando se incrusta el vehículo en la sede. Se hablaba de 65 kilos de exógeno, que también se conoce como C4, en la calle Arroyo al 916. Todo esto finalmente es lo que desata el hecho que marcó realmente a la Argentina y que da paso después al atentado a la AMIA. Claro, también recordar que esto... siempre hay que pensar en las víctimas primero, obviamente, a pesar del suceso que es terrorífico en sí, hay que pensar en los familiares, en las víctimas que hoy se conmemoran luego de 31 años del suceso y bueno, ¿qué más para agregar? Sí, se hablaba muchísimo en ese momento de lo que fue también cómo se involucró la gente que escuchó el atentado y se acercó a ayudar a la gente. Y hablando un poco más sobre la desinformación en cuanto al caso, salieron informes del Mossad, que es una de las agencias de inteligencia de Israel, que dio a conocer muchísimos datos sobre el atentado. Años después, se habló durante muchísimo tiempo de un coche bomba que no tendría a nadie a bordo. Ellos salieron a desmentir eso, aseguran que había presencia de un conductor conocido como Mohamed Nul al-Din, una persona del Líbano de solamente 25 años, ¿no? Algo que se vuelve también constante en este tipo de atentados, las personas que lo llevan adelante y sacrifican su vida de cierta manera. Claro, aparte, otra cuestión que no se tiene en cuenta es la tarea muy complicada de encontrar a todos los culpables, sí, ya que en estos atentados, como recién dijiste, es muy probable que directamente no haya nadie directamente relacionado a este ataque con bombas, en este caso, y después es muy complicado encontrar a todos los culpables de estos grupos terroristas, porque justo como decíamos antes,
o viven en otro país, o justamente como en Irán, que no los dejan venir hacia Buenos Aires a declarar, y un montón de cosas que entorpecen la causa. Exactamente, ¿no? Se hablaba de una célula operativa de al menos 4 o 5 personas que llegaron al país en los días previos al hecho, salvo quien fue el ingeniero que realizó la bomba, que según ellos llegó semanas antes al país. No hubo, según ellos, conexiones locales en cuanto a generar el atentado, o sea que es obviamente algo que vino desde afuera con intención y los explosivos se trajeron al país de forma escondida, principalmente a través de botellas de shampoo. Todo esto es lo que pudo recabar de cierta manera esta organización de Israel, que esclarece de cierta manera la situación, pero como bien decías, es muy difícil identificar a las personas, porque también, como ellos aseguran dentro del documento, se manejaban dentro del país con documentos falsos, y todo esto también complica la situación más allá de los problemas que tuvo la policía al momento de investigar. Tal cual. Bueno, chicos, ¿algo más que quieran agregar antes de terminar el bloque? Antes de terminar, bueno, tanto tiempo que pasó, creo que también hablando mismo de la justicia y el Estado, después de 8 años que pasó este suceso, en el 2000 fue inaugurada la plaza donde se lleva la memoria, un 17 de marzo del año 2000, y justamente, bueno, ¿por qué se tuvo que esperar tanto para hacer una memoria a las víctimas? ¿Por qué después de 8 años se tuvo que hacer esta plaza en la memoria de ellos? Eso es el pedido que también se tiene que hacer y rever por qué tanto tiempo. Justamente pienso, Ezequiel, acerca de no enclarecimiento de las cosas que sucedieron, y justamente como decías vos, cuando lo que se tardó en que haya justicia, que se conmemore directamente a esas personas que fallecieron en el hecho. Pero bueno, ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa y luego volveremos con mis otros 2 compañeros. Lo tenemos a Facundo Pedraza y a Luciano Mineo, que nos van a estar consiguiendo más información sobre el caso. Volvemos con el programa y ya tenemos a mis otros 2 compañeros, Facundo Pedraza y Luciano Mineo, que nos van a estar repasando un poco más en cuestión lo que sucedió en aquel día y lo que estamos conmemorando. Primero, para arrancar, Facundo nos va a estar contando lo que fue el acto que se hizo aquí en el país este año y cómo se conmemora el aniversario. Hola Facundo, ¿cómo estás? Muy buenos días Ramiro, muy buenos días Lucho. Sí, se cumplieron 31 años y se hizo un acto, como se hace todos los años, allí en Plaza Seca, en Arroyo y Suipacha, justamente donde estaba comentando en el bloque anterior, que se construyó en el 2000. En este acto hubo referentes políticos tanto de Israel como de nuestro país, de Argentina. También hubo 30 movimientos diferentes de agrupaciones que están también pidiendo verdad, justicia y memoria aquí en este caso. Por eso es un caso muy concurrido. Tuvo la titular del INADI, que justamente se creó una ley luego de eso, pidiendo la memoria, verdad y justicia, buscando lo que es sacar de lado el terrorismo, la discriminación de lado. También se hicieron presentes Víctor Neumann y Amital Perry, que son 2 personas que sobrevivieron al ataque. Eran 2 personas que trabajaban constantemente en la embajada y Víctor... Qué bueno tener la palabra de los sobrevivientes y justamente que nos cuenten un poco más en detalle lo que sucedió ese día, ¿no, Facu? Sí, así es. Justamente Víctor Neumann dijo vía Twitter ese mismo día a la mañana, ese 17 de marzo, que estaba muy agradecido a los sobrevivientes que siguieron trabajando después, porque podrían haber dicho, bueno, yo no trabajo más, y siguieron trabajando, y él dijo que valoraba muchísimo ese esfuerzo y ese trabajo. Obviamente también por miedo, ¿no?, a lo que pueda suceder más adelante, o lo que le pueda suceder a ellos o a sus familias también. Sí, obvio, porque se pone en riesgo su vida, se pone en riesgo su familia, su integridad física, el resto de las personas, porque él donde está también es un peligro para el resto. Él lo sabe y debe ser difícil convivir con eso. También, hubo las máximas autoridades, los máximos ministros de Israel, de todos los ministerios, también se acercaron a lo que fue ese acto, como todos los años. Este caso que sigue sin acusados, también se sumó por vía Twitter Massa, Larreta y Vidal a apoyar y a pedir justicia también en este acto.
Y bueno, también se hizo presente del gobierno actual, el ministro Soria se había hecho presente y también pidió más o menos lo mismo, un poco de verdad, justicia y que se intente esclarecer las cosas. Muy bien, muy importante también que más allá de que sea un año político y que todos estén buscando hacer campaña, que se conmemore a estos actos que sin dudas que han tenido una importancia muy grande en lo que fue la historia del país y que siempre se conmemore, que se recuerde y que se pida justicia también por lo que sucedió en esos momentos. Bueno, Lucho, ¿qué nos querés ampliar? Bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un saludo para todos. Yo quería comentar básicamente el grupo terrorista con el que fue visitado en la Argentina, hizo este catástrofe, este atentado. Este grupo se denomina como Jihad Islámica, es una parte del 90% de la religión palestina. En este caso, esta fundación tiene como religión una comunidad musulmana directamente destinada a dos ramas. Una sería los sunitas y la otra sería el chiismo. Esta parte de lo que se conoce como Palestina, este grupo terrorista está vigente desde 1987, o sea que no es la primera vez que hacen estos atentados, son muy reconocidos en todo el mundo y muchos lo conocen como un grupo terrorista que directamente están en un momento de que son buscados en el mundo. Por ejemplo, lo que es Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, muchos los tienen como identificados con directamente uno de los terroristas más buscados en el mundo. Este grupo, en este caso serían los sunitas, que son cerca del 90% de la población musulmana y es la más tradicional en el ámbito de Islam. Después está el chiismo, que directamente es más una población más de armonía, que son solamente el 10% de esa población, son muy pocos, es como decir que solamente el 10% no se rebeló de esa generación, ¿se entiende? Directamente solamente defienden como una interpretación de lo que es la sociedad, pero de una manera pacífica. Todo lo contrario a lo que son los sunitas, que se lo ha reconocido como los cochebomba, el C4 y todos esos armamentos. Y lo complicado de estos grupos terroristas es que es muy difícil ingresar a esos países para buscarlos y porque hay temas políticos, de extradición y demás, que es lo que lo hace difícil y los dificulta a la hora de que un país, o por ejemplo la Interpol, la CIA, intente entrar y buscar a esas personas. Exacto. Bueno, ya que mencionas un poco lo que es la política, el chiismo nació por una facción de la política que fue liderada por Ali, que en este caso sería el primo y yerno de Mahoma, que para los musulmanes es como un dios que tiene la palabra y el poder total de lo que es Palestina, por ejemplo. Claro. O sea, lo que nos querés decir, Lucho, es que hay dos sociedades en las cuales una es pacífica y la otra es la que se encarga de estos ataques terroristas, que muy seguramente sean los culpables los culpables de lo que sucedió en aquel día. Pero nos lleva a pensar que probablemente en esta faceta del chiismo pueda haber un tipo de interacción con la otra parte de la población. Los sunitas. Claro, nos lleva a pensar muchas cosas, se abren muchas A ver, ventanas. Rama, en este caso tuvieron muchos enfrentamientos de política, de lo que se conoce como el texto islámico, de todo de la escritura y de los dioses, de los creyentes y la religión de ellos, pero en este caso, en todos los enfrentamientos, nunca pudieron... A ver, son mucho más que el chiismo, son el 90% casi de la población contra un 10%, o sea, yo creo que va a faltar años luz para que esto se equipare. Sí, va a ser muy difícil porque la mayoría de ese 90%, muy poco se va a tirar para el lado del 10%, ese es el gran problema, creo yo. Y también teniendo en cuenta que no son países que están muy bien económicamente, bien socialmente, hay muchos problemas dentro también. No, a los palestinos se los reconoce como vivir en guerra. Sí. Como a Israel y varios países de esa zona que lamentablemente sufren muchas guerras, muchos bombardeos, y en este caso ya lo tienen como normalizado.
Entonces quizás es esa educación con la que aprenden, y es muy normal que el 90% no quiera ser pacífico si ve en guerra todos los días. Qué bueno, Lucho, que nos introduzcas un poco en el tema de lo que es esa sociedad, porque justamente no es algo que no sea importante, ya que deriva en ataques a otros países y otras sociedades, otros mundos directamente, porque ellos viven en una sociedad muy distinta a lo que es en otros países, como puede ser Argentina, como puede ser Estados Unidos, como lo fue en 2001, el 11 de septiembre, que sabemos que lo que pasó con las Torres Gemelas. Es decir, es algo que deriva en muchos problemas en el mundo. O sea, es algo que hay que tener en cuenta siempre. Sí, en este caso, lo vuelvo a repetir, están vigentes desde 1987 y todavía continúa vigente. O sea que este crecimiento va a continuar, este movimiento va a continuar, y es muy difícil que lo eliminen. Sí, es muy complicado, y también ha crecido mucho y va a seguir creciendo, lo peor de todo. Porque, como decíamos recién, muy poca gente se va a ir para el lado de ese 10%. Esa es la mayor dificultad que creo que hay. Bien. Después quería tocar el tema de, esto fue en 1992, un martes a las 3 menos cuarto de la tarde, en Retiro. Retiro, además de ser una zona muy transitada, es también un sector muy turístico en lo que es Argentina. Sí. Están lo que son las estaciones de trenes, están los micros. Sí, actualmente hay muchos taxis, hay muchísimo movimiento de todo. Sí, pero lo que quiero decir es que tiene una zona tan transitada que haya pasado algo así en Argentina, en esa zona. Imagínate que vos sos un turista y de repente vivís algo así. Es la primera vez que vas a Argentina. Sí, una locura. O sea, ¿qué impresión tenés? O sea, fue algo histórico en el mundo en general, y en nuestro país va a ser reconocido para toda la vida, obviamente. Sí, sin dudas que no solo en esos lugares, sino en cualquier parte del mundo, Lucho. Como te decía antes, más allá de la cantidad de gente que se ve afectada, es algo que sucede constantemente, y es imposible no acordarse de lo que pasó unos años después con el atentado a la AMIA, que desencadenó en todos los problemas con el fiscal Nisman, que ahora vamos a estar repasando en un ratito, y es muy, muy conmovedor todo lo que conlleva. Ahora, para continuar en el programa, nos vamos a ir a un pequeño corte y luego vamos a terminar con el último bloque, repasando todo lo que sucedió y agregando un poco más de información. Y para finalizar, tenemos lo que sucedió, lo que había dicho antes, unos años después con el atentado a la AMIA y todo lo que desencadenó posteriormente al suceso. Quiero hablar específicamente de lo que fue el juicio, de lo que derivó en el juicio llamado AMIA 2, que fue hecho por el encubrimiento hacia los acusados del atentado a la AMIA, justamente también parte de estas religiones, y que fue el encubrimiento de los condenados funcionarios de la justicia del poder. Es decir, que en 2013 se firmó un memorándum que era un pacto con la República Islámica. En ese momento, Cristina Kirchner a cargo de la presidencia del país, y Argentina cedió las facultades constitucionales de sus jueces a mano de una nueva comisión llamada la Comisión de la Verdad, donde allí pertenecía el fiscal Alberto Nisman, luego encontrado sin vida unos años después. Fue el 18 de febrero de 2015, lamentablemente fue encontrado sin vida en su departamento. Todavía está en duda qué fue lo que sucedió ese día, si lo asesinaron, si él finalmente se terminó suicidando. Lo que de verdad llama la atención es que él fue el que denunció a Cristina Kirchner justamente por este tratado que aprobó con el Congreso Nacional. Es algo que ha llamado la atención de muchos en el país, que todavía es una incógnita esta denuncia de Nisman por negociar la impunidad de los prófugos, de esos encargados del atentado a la AMIA, esos asesinos que mataron a gente inocente, y que finalmente en el país es una incógnita que todavía deja para pensar,
para seguir indagando en estos temas, que esto no se termine así, que esto se siga preguntando, que la gente se siga preguntando qué pasó ese día, qué pasó con Nisman, cuál fue la denuncia, qué información tenía Nisman para dar, y que se haga justicia por esas 85 personas también, que son importantes en cuanto al bombardeo a la AMIA, que también hay que recordarlo. Y con eso vamos a terminar el programa del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Intentamos dar el panorama completo de todo lo que sucedió y que ustedes en sus casas se abran el panorama de preguntas. Muchas gracias por estar.